Frankenstein de Mary Shelley, parte 6. Con estas ideas en la cabeza, pensé que si podía insuflar vida en la materia inerte, quizá podría devolver la vida a quienes la muerte había entregado a la corrupción. Seguía con mi tarea con entusiasmo infatigable. A veces al borde del triunfo fracasaba, aunque siempre me aferraba a la esperanza que me aseguraba que al día siguiente podría conseguirlo. Y la esperanza a la que me aferraba era aquel secreto que solo yo poseía. Recogí huesos de los osarios y profané con mis impúdicas manos los inviolables secretos del cuerpo humano. En una sala solitaria preparé el taller para mi repugnante creación. Mis miradas obsesivas se concentraban en cada detalle mínimo. Los quirófanos y el matadero me proporcionaban la mayor parte de mis materiales. Y a menudo sentía que a mi naturaleza humana le repugnaba aquella corrupción. Pasó el verano maravilloso y yo seguía enfrascado en mi único objetivo. Los mismos sentimientos que me forzaron a despreciar lo que ocurría a mi alrededor también me obligaron a olvidar a todos aquellos seres queridos que estaban muy lejos y a quienes no había visto desde hacía tiempo. Sabía que mi silencio los inquietaba y recordaba las palabras de mi padre. Mientras estés contento contigo, pensarás en nosotros con cariño y sabremos de ti. Perdóname si considero cualquier interrupción en tu correspondencia como una prueba de que también estás descuidando el resto de tus obligaciones. Sabía cuáles serían los sentimientos de mi padre, pero no podía apartar mi mente de mi trabajo odioso que se había apoderado de mi imaginación. Mi padre no me reprochaba nada en sus cartas y solo hizo referencia a mi silencio, preguntándome con más insistencia que antes por mis ocupaciones. Pasó el invierno, la primavera y el verano mientras yo seguía ocupado en mis trabajos y no vi cómo florecían los árboles ni cómo se llenaban de hojas. Tan ocupado estaba en mi labor. Mi ansiedad amargaba mi entusiasmo y parecía un esclavo condenado al trabajo en las minas. Capítulo 4. Una noche de noviembre conseguí dar fin a mi proyecto. Con ansiedad, casi angustia, coloqué a mi alrededor la maquinaria para la vida con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exánime. Era ya la 1 de la madrugada y la lluvia tintineaba en los cristales de la ventana cuando pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura. Respiró y una convulsión agitó sus miembros. ¿Cómo explicar mis emociones ante aquel desastre? ¿Cómo describir aquel engendro al que con tantos sufrimientos y dedicación había conseguido formar? Sus miembros eran proporcionados y había seleccionado unos rasgos hermosos. Su piel amarilla apenas cubría el entramado de músculos y arterias debajo. Tenía el pelo negro, largo y lustroso. Sus dientes eran de una blancura perlada, pero esos detalles hermosos acentuaban el tétrico contraste con sus ojos acuosos, casi del mismo color de las blanquecinas órbitas en las que se hundían. Con el rostro apergaminado y aquellos labios negros y agrietados. Los aspectos de la vida
no son tan variables como los sentimientos de la naturaleza humana. Trabajé sin descanso durante casi 2 años para infundir vida en un cuerpo inerte. Lo había deseado con un fervor más allá de la moderación, pero la belleza del sueño se desvaneció y el horror inenarrable y el asco me embargaron. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí y fui de un lado a otro en mi habitación. Una lasitud triunfó sobre el tormento que había sufrido y me derrumbé en la cama. En realidad dormí, pero me vi acosado por mis pesadillas. Veía a Elizabeth hermosa, joven y saludable, caminando por las calles de Ingolstadt. La abrazaba, pero al darle un beso, sus labios palidecían con el color de la muerte. Sus rasgos cambiaban y tuve la sensación de sostener el cadáver de mi madre muerta. Me desperté sobresaltado y horrorizado, y a la pálida y amarillenta luz de la luna descubrí al engendro que había creado. Apartó las cortinas de mi cama y sus ojos se clavaron en mí. Abrió la mandíbula y susurró algunos sonidos mientras una mueca arrugó sus mejillas. Tal vez dijo algo, pero no lo oí. Estiró una mano para detenerme, pero conseguí escapar y corrí. Me refugié en un patio y me quedé durante el resto de la noche sumido en la más profunda inquietud. Llegó el alba, deprimente y lluviosa, e iluminó ante mis doloridos y soñolientos ojos la iglesia de Ingolstadt, que marcaba las 6 de la mañana. El portero abrió el patio, que durante la noche fue mi refugio, y salí a las calles y caminé como si quisiera huir del infeliz al que temía ver. No me atreví a volver al apartamento donde vivía. Caminé algún tiempo intentando mitigar, mediante un ejercicio físico violento, la carga que oprimía mi espíritu. Recorrí las calles. Mi corazón palpitaba enfermo de miedo. Así iba yo, hasta que llegué frente a la posada en la cual solían parar las diligencias y los carruajes. Allí me detuve, pero permanecí algunos minutos con la mirada clavada en un carruaje que venía hacia mí desde el otro extremo de la calle. Cuando estuvo más cerca, observé que era una diligencia suiza. Se detuvo justo donde yo me encontraba, y cuando se abrieron las puertas, vi a Henry Clerval, que bajó en cuanto me vio. «Mi querido Frankenstein», exclamó, «cuánto me alegra verte». Nada podía ser mejor que el placer de volver a Clerval. «¿Puedes creer?», me dijo. «He tenido muchos problemas para convencer a mi padre de que no es imprescindible que un comerciante lo ignore todo salvo la contabilidad. Su cariño venció su aversión a mis estudios y me permitió emprender esta expedición. Me causa el más grato placer volverte a ver. Dime, ¿cómo están mi padre y mis hermanos y Elizabeth?» «Muy bien y muy felices. Un poco inquietos porque apenas han tenido noticias tuyas. Y creo que tengo que regañarte en su nombre. Pero mi querido Frankenstein», añadió, «no me había fijado en el mal aspecto que tienes. Estás tan delgado y tan pálido, como si hubieras estado noches en vela». «Cierto, he estado muy ocupado en un asunto que no me ha permitido descansar. Y espero, en verdad, que todas esas preocupaciones hayan terminado. Ya estoy libre por fin». Temblaba.
Caminaba rápido y pronto llegamos